Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Prácticas de Distanciamiento, otras formas de acercar el Caribe. Mi nombre es Oscar Leone y hoy yo seré quien conducirá esta entrevista, esta conversación. Queremos agradecer el apoyo de Joaquín Viloria, quien ha apoyado esta iniciativa desde el principio, pero también al Banco de la República en general y a Plataforma Caníbal. Nos acompañan en la producción a través de la plataforma Cisco Webex y Facebook Live, Alejandra Garcés, por la Superintendencia Cultural del Banco de la República en Santa Marta, y Haider Orsini, por plataforma Caníbal en Barranquilla. A esta nueva temporada de entrevistas, que inició con el cubano Andrés Isaac y continuó con el panameño Humberto Vélez, tuvo la semana anterior como invitado al dominicano Luis Graham. Se suma nuestra gran invitada de hoy, la artista colombo-venezolana Alexandra Gelis. En permeable sentido del término, es quizás la mejor manera de nombrar la práctica y el espíritu de Alexandra Gelis. Debo aclarar que ella es cosmopolita, no en el sentido del o del cosmopolita, que si bien nos situamos sobre los lugares comunes, favorecería aquellos enunciados propuestos desde la metrópoli, capaces de atravesar las lenguas, donde todo parece ser sofisticado, sensual y abierto en apariencia. Quizás una nueva manera de renombrar el cosmopolitismo en la naturaleza y la fuerza de nuestra invitada de hoy es transformando esa idea de la polis en política y una idea del cosmos más allá de los antropocentrismos y los eurocentrismos. Diríamos en consecuencia que es una política del cosmos o hacia el cosmos y desde el cosmos, lo que Alexandra está intentando validar a través de su obra y de ella misma. Esta política del cosmos favorece la presencia de otros seres como las plantas, a través de las cuales hace muchos años la artista decidió entablar una conversación con el planeta desde ese sur global, el espacio geopolítico y biopolítico al cual Alexandra pertenece. Este sur global nos regala hoy el nombre de esta nueva entrevista, de esta nueva conversación, desde este sur del norte. Alexandra, bienvenida a Práctica de Distanciamiento. Oscar, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar acá. Muchas gracias a Alejandra, a todo el equipo que está detrás. De verdad que esto, por muy sencillo que se ve, es todo una producción y me siento muy honrada. Muchas gracias, Alejandra, de verdad que has trabajado un montón. Muchas gracias al banco por abrir este espacio tan importante y ojalá y pues continúe, ¿no? Como ya lo hemos, como ya se escucha por allí entre pasillos. Ojalá y esta conexión de entender este Caribe, de estos Caribes, y se pueda continuar, ¿no? Muchas gracias, Haider. Has sido un trabajador por estos Caribes, porque de verdad que te mueres y que te mueves, perdón, por todos ellos. Y gracias por acordarse y por verme desde este norte, desde este Caribe como tan lejano. Y ante todo, pues tengo que decirle gracias, Oscar. Ha sido un proceso de horas y horas y horas y horas de hablar. Y me encantaría que esta conversación que vamos a tener hoy, ojalá y tuviese como esa misma magia que tuvo el encuentro. Oscar y yo ya nos conocíamos, pero nunca habíamos tenido el tiempo como de sentarnos con nuestras obras, con nuestro ser por horas y horas. De pronto él me llamaba y empezábamos a hablar y de pronto ya han pasado 3 horas. Oscar, tu vida, mi vida, dale, ¿no? Así que qué honor, Oscar, muchas gracias por esta entrega, por esta gran investigación que has hecho. De verdad que te admiro profundamente como artista y ahora como investigador. Eres un gran escritor, así que gracias. Muchas gracias, Alexandra. Realmente honor que me haces. Pues esto de verdad ha sido un tiempo ahí de mucho compartir
ahondar. Esto ha sido como una especie de psicoanálisis. Yo en el papel de psicoanalista, evidentemente, aunque a mí también me lo han hecho. Y entonces ha sido como muy interesante porque hemos encontrado muchas aristas allí que nos mueven, que nos comunican. Y a partir de allí surgieron estas preguntas. Esta conversación no es solo sino una continuidad de este iniciar que empezó hace ya varias semanas. Bueno, Alexandra, cuando uno conoce más de cerca tu historia personal, tuve la oportunidad de acercarme mucho más ahora. Resulta muy seductor el relato que se hace evidente con tus tránsitos, el de tu propia vida, tu nacimiento en Venezuela, luego esos tránsitos en tu infancia por eh, Puerto Rico, Colombia, ya un poco más grande Panamá, luego volver a Colombia, luego salir, regresar, luego esos lugares que han sido tu hogar, pero que también de los cuales tú has ido aprendiendo parte de esa energía y de esas preguntas para tu trabajo, nos hacen pensar que el nomadismo está muy cerca de tu vida, que es como funciona el nomadismo en tu vida personal. Eh, Desde allí, en esa operación del movimiento, del ir y venir, cómo ese nomadismo se ha volcado hacia tu práctica artística y también cómo ha influenciado tu propia vida en un ir y venir alrededor de la obra. Bueno, este nomadismo además suena como a lejanía y a soledad, ¿no? Yo creo que sí tiene mucho de eso, y más ahora en estos tiempos que, ah, que nos dicta estar en casa, encerrados, pero qué importante que en estos eh, momentos es cuando más nos estamos conectando y como con lo local, ¿no? Entonces, aquí esto es como entre el ser nómada, pero no solo de buscar nuevas herramientas, nuevas culturas, nuevos espacios, porque me ha tocado, sino también como una necesidad constante de lo local. Y es algo que yo siento mucho con esta serie que se está haciendo, como de reforzar, uh, y es un recordar importante es muy tarde para estar solos, ¿no? Es importante que estemos juntos. Entonces, pues esto que ustedes están haciendo es parte como de ese juntos. Gracias nuevamente. Y lo que tú me preguntabas, este espíritu tan viajero mío, ¿de dónde viene? Resulta que desde que yo tengo uso de razón, yo estoy en un avión, ¿no? Yo nací en Caracas porque vengo de una familia de artistas. Entonces, mi abuelo se va para Venezuela, mi abuelo Héctor Lombana, conocido en la costa y pues en Colombia mucho. Él viaja con la familia y se va para Venezuela. Además, yo fui concebida en un laboratorio blanco y negro, en un laboratorio de revelado, ¿no? O sea, no podía tener otra cosa. Soy nómada, viajo siempre, estuvo siempre en un avión y vengo de una cámara. O sea, la cámara siempre ha sido como mi herramienta fundamental. Entonces, nací en Caracas, pero Cartagena siempre fue como casa, como la casa, si algo yo puedo llamar casa como lugar físico, es Cartagena. Y vivimos luego también en Puerto Rico, porque mi abuelo estaba haciendo la restauración del viejo San Juan. Entonces, viejo agarraba a su familia y para allá íbamos, ¿no? Entonces, luego volvemos a Cartagena y pues siempre estuve como entre viajes y viajes por los proyectos de él, pero también siempre como por cosas muy monumentales, ¿no? Yo crecí en un taller. Entonces, ese taller, ese hacer constante, y viajar constante me llevó a conectarme o a tener como las herramientas y la sensibilidad para conectarme con diferentes culturas. Por ejemplo, yo tengo mucha raíz afro, se me ve bastante, aunque soy muy blanca, pero tengo mucho afro. Tengo,
tenemos de la India, y mi tatarabuelo viene de la India, mucho español por mi padre, Tu abuela catalana. todos tenemos catalán, exactamente. Es más, yo hablé primero catalán que español, pero después mi papá dijo, aquí en la casa no se habla más catalán, son racistas, se acabó el catalán en la casa. Entonces, pues siempre he estado como que yo vivía en una Caracas, que era una Caracas Caribe, pero además como muy catalana. Entonces, eso me ha dado herramientas para moverme fácilmente entre mundos, eh, entre tecnologías y entre saberes, como que eso nómada se me quedó como tan metido que no es solo de tomar un avión, muchas veces siento que vivo en un avión, pero es también como la facilidad de moverme entre medios, entre saberes y sobre todo personas, mundos. Alexandra, cuando pensamos en tener este encuentro y esta conversación entre nosotros, resulta que comenzaron a aparecer un sinnúmero de coincidencias, pero coincidencias que quizás también hacen parte del haber vivido en la misma generación. Y a pesar de estar viviendo como en lugares que son cercanos, pero también lejanos, vivimos muchos tránsitos sobre todo en el campo de la tecnología, en el campo de la comunicación, de los medios. Nosotros vivimos la televisión en los años 70, 80, que veían unas emisiones de la televisión cuando eran hasta el mediodía, luego empezaban en la tarde, terminaban en la noche, se interrumpían en toda la noche. Era una cosa que hoy parece una cosa un poco surreal, ¿no? Y así también los mismos dispositivos, ¿no? ¿Te acuerdas? Las caseteras, los primeros juegos de video, el televisor como de perilla, los retroproyectores, los proyectores de acetato. Sí, una cantidad de dispositivos tecnológicos que nos hicieron vivir unos tránsitos y también nos hicieron habitar luego, yo creo que especialmente tú, como en un lugar un poco herrumbroso desde el punto de vista tecnológico y un lugar donde de alguna manera eh, existen una cantidad de arqueologías con esa cantidad de dispositivos que fueron quedando, que se fueron relegando, que fueron haciendo como una especie de relevo uno detrás de otro, ¿no? Y en tu trabajo, que precisamente trabajas con la tecnología, este tipo de juegos y este tipo de elementos y de diálogos se hacen muy presentes. Yo quería hacerte como una pregunta alrededor de eso. ¿Crees que esos tránsitos por las tecnologías asociadas a nuestra generación, específicamente, ese tránsito aportó preguntas sustanciales en tu trabajo? Y desde esa perspectiva, ¿cuál es el valor que aporta lo tecnológico en todo el discurso de Alexandra Genis? Sí, gracias. Así como lo dices, pues crecimos como entre tecnologías y a mí me tocó vivir como entre el inicio casi que del Internet, bueno, no el inicio, pero sí como la, como el Internet convirtiéndose masivo cuando yo llego a Venezuela y resulta que yo no quería los computadores. Y poco a poco fui ¿Aló? metiéndome y terminé estando Sí, como mami. muy metida en, en la tecnología y el ser hacker, Ya. las posibilidades hacker y las posibilidades... A ver, perdón un momentico, ¿podemos cerrar acá el audio? Pero eso ya me lo diste, Ah, ¿no? Dice que hay una persona que tiene el audio abierto, por ¿No? favor, lo puedes ¿No me lo cerrar. diste el otro día? Hola, Madi, ¿tienes el audio abierto, mi amor? Yo creo que yo no tengo control acá. ya, ya. Ok. Entonces, pues este salto, gracias por ese ring. Saben que voy a hacer que me voy a devolver un momentito, porque Pero mira, esta cosa que acaba de pasar tampoco está por fuera de esta conversación, porque es no, muy loco esto que estamos viviendo. Todos estamos ensayando como parece que fuéramos como presentadores. Es una cosa muy chistosa, con una precariedad detrás, porque no tenemos la producción de un canal o algo así detrás.
Y resulta que con estas herramientas tecnológicas y toda una cantidad de movidas un poco ralentizadas y un poco como que nos ha tocado volvernos como al espíritu, tocar como un espíritu de hace 20 años. Entonces eso no es casual. De hecho, tú dices que te gustan un poco esos bordes, esos sucios, esas cosas que están un poco sin editar. Ahí también como que tu trabajo entra también, ¿no? Totalmente, amo el glitch, exacto. Ese hueco tecnológico que sucede o ese error en la tecnología en el que mundos pueden abrirse, pueden surgir. Como ahora, a Madi le suena el teléfono, no hay control y es como, mira, ¿sabes qué? Como que es importante que en estos nuevos tiempos, no sé qué tan nuevos son, pero en estos tiempos es importante que como que desarrollemos diferentes tipos de métodos y de dispositivos para un aprendizaje más abierto, ¿no? Como que hoy en día necesitamos otro tipo de capacidades para poder interpretar estas imágenes que nos bombardean todo el tiempo, para esto de estar trabajando en la pantalla. Y Alexandra, pero cuéntanos un poco, perdona, cuéntanos, volviendo a esos cruces tecnológicos y esa transición de lo análogo, lo analógico a lo binario, a esa cosa a lo digital. Nosotros estamos como en ese intersticio, en ese lugar. ¿Cómo estar en ese intersticio transformó tu práctica o dio sustancia, te dio una sustancia, un lugar, como un territorio creativo para construir tu trabajo? bueno, les voy a mostrar una imagen. Se me fue. Así trabajo yo. Ustedes van a ver mis obras, donde son obras completamente limpias, donde la tecnología casi no se ve, donde de pronto lo primero que te encuentras es como un aparato viejo y por detrás resulta como esto que están viendo arriba. Aquí arriba en la fotografía, esto es el interior de Bajareque, que lo van a ver ahora, donde lo que ves de frente es simplemente una radio vieja, ¿no? Pero miren y toda la tecnología que hay por detrás, pero al mismo tiempo he ido como redescubriendo qué es la película, qué es el fílmico, ¿no? Entonces, mm, eh, me siento muy cómoda moviéndome entre ellas y para mí ha sido fundamental el DIY, como el do it yourself, como hágalo usted mismo. Y la tecnología entonces pues se me convirtió en una herramienta política, o sea, con todo este bagaje que tengo, ¿cómo más podemos nosotros ver la política, o yo puedo ver la política, y la tecnología, sino de forma política, como una herramienta de poder devolver el control, como una herramienta para crear ese glitch y para poder como reescribir historias, ¿no? Entonces, para mí la tecnología es fundamental tanto en mi trabajo personal como cuando trabajo con comunidades específicas, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto que se llama Personidos, es la única colaboración que yo he hecho con, no me gusta llamar comunidad, con jóvenes de la perseverancia. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos por hacer micrófonos. Ellos hacen hip hop, les interesa el sonido, entonces digo, esto, o sea, para crear, tú no necesitas, para comunicar, tú no necesitas las grandes herramientas, sino que las podemos hacer. Entonces, con un par de cables, hacemos un micrófono, ¿no? Y de allí sale un proyecto luego. Yo tenía una pieza, esta que está acá, que era una pieza como de muchísima tecnología, eran seis canales sonoros, que estaba como muerta en sala. Entonces yo la llevo a la perseverancia y les propongo, transformemos esta pieza juntos y yo les enseño herramientas que les van a servir a ustedes para un trabajo futuro. Donde en sonido, cómo se hace un amplificador, cómo se hace un micrófono, cómo se hacen
los cables, y así poco a poco fuimos convirtiendo juntos esta obra en un estudio de grabación para ellos, para piezas sonoras de 7 canales, y se presentó en la Plaza de la Perseverancia y en la galería. Para mí es muy importante esta unión de los espacios artísticos y espacios públicos, y donde se supone que ciertos grupos no y deberían y tener acceso. Entonces, y para mí es importante abrir ese espacio, ¿no? Que yo creo también, Alexandra, es una cosa que habíamos conversado, que te interesa ese lugar también precario, que no te interesa la tecnología desde ese lugar sofisticado, esnovista, ese lugar un poco recurrente, sino que te interesan esos bordes, como esos mugrecitos debajo, esos lugares que están detrás, también como instrumentos repotenciadores de ciertas dinámicas sociales también, ¿no? Exacto. Sí, me interesa como la democratización de los medios, pero también que la tecnología te la quieren hacer ver como el gran boom, además que la tecnología hoy en día es lo que te dice si eres feliz o no, según el celular que tengas o no. Pero más allá de ser un celular para hacer ciertas cosas que te hacen ser feliz, pues también puede ser una herramienta de comunicación y de muy fácil acceso y para todos, ¿no? Por ejemplo, en este caso con ellos, luego hicimos una segunda película que se llamaba Cámaras Encendidas y la Perseverancia. Todas estas, si los chicos están viéndome ahora, viva la de la perseverancia. Seguimos en contacto y tenemos varios proyectos juntos. Entonces, este es el único caso en el que yo te puedo decir como que he trabajado en colaboración. Para mí es muy importante separar mi trabajo con comunidades o en grupos específicos de mi obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí bajo el nombre de Consecuencias Collective, cuando es en Canadá, o Colectivo Consecuencias cuando es Panamá o en Colombia, hacemos talleres con herramientas. Me encanta la tecnología, tengo como esta magia para entrar, o esta facilidad para entrar a diferentes espacios, y me interesa eso del otro. Yo siempre he sido el otro. Donde vaya soy el otro. Llego a Colombia y ahora tengo acento en español, entonces soy el otro. Aquí siempre seré el otro. Entonces, me interesa eso de ese otro, cómo es representado en los medios. Yo tengo las herramientas, entonces voy a grupos con estas herramientas. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá es en Palenque. Todos los talleres cambian según el lugar y según las necesidades y lo que el grupo específico pida en el momento. Estos palenques estuvimos haciendo una radio comunitaria, como talleres de comunicación, sonoros. Vamos a pasar a la siguiente. Esto, por ejemplo, talleres, sí. Perdóname, hay una cosa que yo creo que también me gustaría como que pudiéramos establecer como una especie de distinción que tú construyes claramente, de manera muy pragmática, que no pasa mucho entre los artistas que trabajan estas prácticas artísticas en contexto, es que tú separas o creas una separación o puedes separar claramente lo que es tu obra y lo que es el trabajo colaborativo en función de la práctica comunitaria, o si lo podemos llamar de otra manera, o el activismo o la práctica en el mismo contexto con la gente del lugar. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, igual es que estamos frente a una idea que nació también bajo ese espíritu, ¿no? O de consecuencias. Exactamente. Entonces, esto, como te digo, cuando yo trabajo con grupos, y los trabajos que se producen en estos grupos son de ellos.
esto no tiene que ver nada con mi obra, pero siempre hay una fusión, ¿no? De tanto pasar tiempo en estos lugares, pues yo me permeo, algo sucede y siempre hay, es un aprendizaje mutuo, ¿no? Por ejemplo, esto es un taller con comunidad, o con chicos queer canadienses. He hecho también con trabajadoras sexuales, con indígenas acá. ¿Mm? Entonces, para mí es una práctica muy diferente a la mía artística. Y son procesos largos de muchos años, como el caso de Panamá, que ya lo hablaremos, y el de Palenque, que termina ahora con una obra que ya veremos pronto. Bueno, en el caso de tu obra, Alexandra, que es producida durante un tiempo un poco robusto, son temporalidades largas, esa era una cosa que me contabas, eh, y hace que tú no te preocupes tanto por el proceso, por el producto final, sino que a ti te interesa un poco más son los procesos, ¿sí? En el caso de esos procesos, eh, al final la obra tiene una cantidad de materiales. Uno nota como tus videoinstalaciones, tus intervenciones, tus obras interactivas, en todos estos dispositivos que vas creando, siempre hay una cantidad de materiales que hacen que exista como unos grandes hipertextos alrededor de la obra, como si la obra fuera una cebolla con muchas capas. Y el público, evidentemente, tiene todas esas capas para entrar. Pero la pregunta del millón ahí es, ¿cómo conectas esos grandes hipertextos, ¿sí? O esas capas que habitan al interior de cada uno de los proyectos de las obras, de los trabajos, con el público, para que él pueda transitar dentro de esa densidad, dentro de esa cantidad de materiales? ¿Cómo logras hacerlo? ¿Cómo logras intervenir para construir esa relación ya más directa con el público? Eso es una buena pregunta para y contestarte con Raspado. Raspado es un claro ejemplo de esto yo creo que ese nomadismo mío pues también se refleja en la cantidad de preguntas constantemente que yo tengo, ¿no? Entonces, yo llego a Canadá, no entiendo el frío, es primera vez que veo la nieve, estoy en una casa donde veo que hay un patio y las maticas que eran bellísimas ahora están cubiertas, solo es nieve. Y claro, yo veo una nieve y lo único que se me conecta es, o sea, que es frío en Cartagena, yo estoy en Cartagena, estoy saliendo del colegio y lo primero que me como es un raspado. Para mí eso es frío, o llegar a la casa y me acuesto en el piso y es lo único frío que hay, ¿no? Entonces, agarrándome como de esa memoria de frío, nace Raspado. Raspado es un dibujo que yo hago, es como un performance que yo hago sola en el patio de mi casa recién llegada con cola de raspado. Y dibujo como el recuerdo de esos pisos moriscos, además, y como muy consciente de toda esta historia de colonialismo que me interesa tanto. Entonces, yo puedo decir que mi herramienta número uno es lo lúdico, es lo poético. Y también como jugándole con la memoria del otro y con lo no lineal, porque nuestra memoria no es lineal, ¿no? O lo que vivimos y las percepciones no son lineales. Entonces, me vuelvo para Cartagena y digo, ya va, tengo el carro de raspado, yo siempre soñé con un carro de raspado. ¿Quién en Cartagena no ha soñado o en la costa con un carro de raspado cuando eres niño? Yo, bueno, voy a conseguir un carro de raspado y lo transformamos cuando eso mi abuelita vivía en el barrio del Boston. Y lo transformamos con los niños del barrio, con mi tía Roche, que también, que Rosana ha sido como mano, mi familia me apoya muchísima, mano derecha en todo, con mi madre también. Y transformamos este carro con Luchín. Dijo, Luchín, vamos a transformarlo, vamos a convertirlo en una máquina sonora, además amo las cámaras, y me pregunto siempre, el ambiente cómo cambia o el contexto cómo cambia cuando una cámara entra. Entonces, eso para mí es una pregunta fundamental con todo mi trabajo, porque además para mí es muy delicado sacar la cámara.
Tan importante como sacarla es apagarla. Entonces, convertí un carro de raspado en una gran cámara. Esto es una pieza interactiva en la que yo intervengo este carro de raspado. Cada vez que se hace un raspado con la máquina, hay un sensor que prende y apaga dos cámaras. Hay una cámara que se encuentra debajo del hielo y hay otra cámara que se encuentra frente, como lo ven acá, donde ese chico está acostado, está sentado, perdón, viendo, él se está viendo a sí mismo. Entonces, la cámara, esto es lo que la cámara captura y se convierte en una cámara que va documentando a la gente que se va acercando a este carro de raspado, que es un punto de encuentro, de conversación, de encuentro con el otro, vuelvo otra vez, y Lucho se da cuenta de este tiempo real y de esta gran cámara que él está teniendo y empieza a capturar el ambiente. Entonces, todo este material fue muy rico porque empieza como a aparecer esa Cartagena que no vemos, esa Cartagena de los vendedores, esa Cartagena de los militares, esa Cartagena del que vende el sombrero. Entonces, todo este material se va automáticamente a una web y el visitante luego puede entrar y ve como un documental no lineal del contexto en Cartagena. Además que creo que con una antropometría nueva, ¿no? Porque la posición de la cámara, la ubicación, tiene una altura diferente y crea una mirada desde un lugar que no es reconocido por el cuerpo, ¿no? Otro lugar, ¿no? Ajá. Alexandra, la producción fílmica, hablando de eso, la producción fílmica dentro de tu práctica es fundamental. Esa apuesta hacia el video y hacia lo sonoro me lleva al lugar de la cámara y las representaciones. ¿Cómo funciona el lugar de la representación o las representaciones del grupo a través de la cámara para ti? Bueno, entonces para esa pregunta, los invito a mi página web para que vean la segunda versión de raspado. Este ya fue un raspado que es una pieza sonora súper compleja, cada vez más compleja. Entonces, pero esa pregunta que me dices te la voy a responder con Borders. Borders es un retrato que yo hago o un homenaje que hago en la primera casa que yo viví cuando llegué a Canadá. Era un mansion. Entonces, es un honor, es como un homenaje a la mujer. A yo que estaba aprendiendo de qué era ser mujer en Canadá. Entonces, yo invito a las personas que vivían conmigo, 6 individuos que se autodenominaban mujer, a mi cuarto. Y tenemos unas sesiones en las que yo les pregunto qué es ser mujer a través de su cuerpo. Y ahí nace Borders. Borders es un video y es una instalación en la que puedes escuchar las historias de estos individuos hablando de su experiencia como mujer y como vivir en ese borde, en ese entre mundos, individuos queer, que están hablando de la memoria de su cuerpo. Y yo les tomo 2.500 fotografías, que es el retrato final, de todos casi que como creando como un nuevo ser como con muchas historias, y el sonido que se escucha es el silencio entre las palabras. Y hay 2 versiones, una que se muestra en sala como instalación con las historias y hay otra que es para teatro. Esa es mi obra que más se ha mostrado. Hablando de Borders me trae a un lugar que tiene que ver con las validaciones, con los lugares del reconocimiento, de las distinciones entre un cuerpo que se reconoce en las fronteras, y eso me lleva indiscutiblemente a hablar de otras identidades que en el mundo del arte validan tu lugar de acción y tu lugar de legitimación, ¿verdad? En tu caso es el sur global, pero un sur global en el norte, que complejiza sus posibilidades de visibilidad e interacción. ¿Cómo funciona esa condición de artista del sur global en el norte para ti?
Eso está lleno de precariedad, ¿no? Es una precariedad con la que hemos aprendido a trabajar y a sacarle provecho, ¿no? Este, este, nuestro norte es el sur, como Joaquín Torres García nos citaba, nos invita como a un reescribir esa posición nuestra en el mundo, pero también como que esa posición que se supone que es dictada por los que tienen el poder, ¿no? Por que el resto del mundo haga o deje de hacer, ¿no? Entonces, esa precariedad y ese otro constantemente nuestro acá, pues nos lleva a la herramienta del colectivo. Tenemos que apoyarnos y aún reinventarnos y constantemente, ¿no? Un claro ejemplo es Conversalón. Los invito a que revisen conversalón.org. Empezamos haciéndolo con cenas en casa. Esto es casi como la extensión de Alucine. Cuando vengo acá, Alucine Latin Media Festival es un festival latino con muchísima trayectoria que ha sido como la bandeja o como la plataforma que nos recibió a muchos latinos acá al llegar. Artistas experimentales en movimiento. Entonces, Jorge sale de Alucine, yo salgo de Alucine también, pero entonces resulta que se queda esto de que la casa es el espacio en el que se recibe a los amigos. Entonces, artistas empiezan a llegar de Latinoamérica, los invitamos a la casa, hacemos una cena para presentar su obra a otros artistas, ¿no? Ahora sí se nos convirtió en un colectivo, ahora llevamos como 30 y pico de conversalones, estamos haciendo una residencia pequeñita, completamente autofinanciado, no recibimos dinero de nadie. Hay artistas que ahora llegan, nos llaman y dicen, voy a pasar por Toronto, podemos hacer un conversalón. Y nosotros, ¿qué hacemos? Invitamos unas 50 personas y nosotros ofrecemos la comida. Es importante la comida, el comer juntos, no solo alimento, pero pues también comida significa como la mente, el espíritu, y pues ese compartir que está en nuestro Caribe o tan latino. Entonces, pues este es como un ejemplo de herramientas que tenemos que estarnos siempre inventando. Porque eso de este sur en el norte es complicado, porque entonces mi obra, por ejemplo, no es una obra que se ha nutrido mucho, perdón, de esta imagen en movimiento experimental, porque vivo como en el mundo de artistas experimentales, cine, acá, pero también tiene como esta cosa tan política que nosotros tenemos en Latinoamérica. Entonces, no es completamente entendido acá, pero tampoco es completamente entendido en Colombia. Entonces, vuelve y juega. Ni de allá ni de acá, es como el movimiento permanente. Entonces, como no hay una estructura, yo no tengo galería, nunca la he tenido, pero ¿a qué galería le va a interesar tener unos procesos tan largos como los míos? Y como lo que me interesan son los procesos, pues nos inventamos estructuras para hacerlo. Sí, yo vivo en Canadá, donde tenemos cierta base económica para hacer esa clase de proyectos, pero igual es una ciudad muy costosa, entonces con un proyecto que yo me gano hago 3. Entonces, Yo creo que también vale la pena ahí hacer una acotación, creo que es una cosa que habíamos hablado varias veces, que estamos poéticamente condenados a ser siempre el sur, porque incluso aquí en América Latina, este país, por ejemplo, nosotros aquí estamos en el norte, pero estamos en el norte, pero somos tratados como el sur, ¿no? Estar al borde, estar en la periferia, estar en el lugar que no es el lugar legitimado política y económicamente, ¿no? Entonces creo que aquí en tu caso hay una doble condición de sur global, ¿no? pero eso también nos da como espacio una libertad extra, como un espacio más amplio de movilidad. Por ejemplo, porque para mí esto de Caribe es tan fundamental, aquí en esta época del año, hacen una festividad que es caribana.
es el Caribe. Y yo llegué feliz, no puede ser la fiesta del Caribe. Cuando llego es Caribe inglés. O sea, ahí no hay espacio para nosotros. Llevo 14 años en Canadá y hasta hace una semana recibí un email diciendo, hey, estamos haciendo un evento especial y, by the way, como tú eres Caribe, es el Caribe español del cual nosotros no contamos. Entonces, es interesante también cómo ahora estas concepciones de lo local se están abriendo. Tenemos que estar como agarrando de otros colectivos para luchar de otras formas, para reinventarnos, para reimaginarnos de otras formas, ¿no? Alexandra, quiero regresarme a cerrar ese tema de la cámara y las representaciones, em, que empieza, como tú afirmas, cuando se enciende el dispositivo, cuando decides prender la cámara, ¿no? Y ahí en ese momento tú dices que hay una gran responsabilidad y una gran decisión también, ¿no? Para ti. Dentro de esa lógica se inscriben aquellos proyectos con comunidades específicas. Algunos proyectos hechos en Panamá, otros hechos aquí en Colombia, en otros lugares, que son comunidades que están en una condición de alto riesgo, ¿no? ¿Cómo se inserta tu práctica en esos espacios de tensión de la misma comunidad o el mismo contexto? Y cómo ese contexto o ese grupo social termina, como tú lo dices a veces, invitándote a entrar para ayudarlos a hacer visible algo que ellos quieren mostrar o quieren contar en un momento dado. Eso es una gran responsabilidad y es el poder de la cámara, ¿no? Cuando yo estoy trabajando sola, yo sé cuándo, o sea, mi corazón ya me dice cuándo debo apagar o prender la cámara. Y hay mucha ética por detrás. O sea, yo no voy a grabar algo que después no quiero sentarme a editar o que no admiro porque es mucha la responsabilidad. Entonces, para mí, cuando yo prendo la cámara es porque existe ya una relación, porque yo admiro lo que está sucediendo frente a la cámara, ¿no? En la misma forma, la cámara es tan poderosa, eso es lo que yo más hablo cuando trabajo con los grupos, con estos grupos específicos, porque trabajo con muchos chicos que están como entre armas, drogas, como al bordecito de la ley, muchas veces. Entonces es el poder de la cámara. Con una toma que tú hagas y mandes pública, tú tienes la vida de alguien en tus manos, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. Y el caso específico es Panamá. En Panamá, mi familia se muda para Panamá porque mi abuelo, otra vez, se va con toda la familia para allá y le invitan a hacer una escuela de artes. Yo estaba en Venezuela por asuntos políticos, ya era como que no podía vivir más en Caracas, termino en Toronto, jamás me imaginé vivir en Toronto, y mi familia se va para Panamá, pero pues para Panamá yo no me podía ir porque no tenía los papeles. Pero entonces resulta que mi familia ya queda arraigada allá y me invitan en el 2008 a hacer un taller de las Naciones Unidas, entonces con medio ambiente. El medio ambiente es algo que siempre me ha interesado. Entonces, cuando llego allá a hacer un taller de video, de fotografía con los chicos, veo que a los chicos lo último que les interesa es el agua. No les interesa ni el agua, ni les interesa el medio ambiente y estaban llenos de violencia. Entonces, estaban llenos de las armas que ya nos contó Humberto, después de la invasión del 89, quedan muchas armas en el barrio. Entonces, estos barrios que están acá, que aquí están viendo, son donde más quedan, es en el Chorrillo y en el casco antiguo. Resulta que yo he terminado llegando al casco antiguo, donde un taller se convirtió en 10 años trabajando con jóvenes. A veces conseguimos un apoyo para un taller chiquito, si no, pues yo cada vez que voy allá, pues trabajo con los jóvenes, con mis cámaras y con mis herramientas, y ya se ha convertido en un trabajo constante. Lo más importante que ha sucedido con estos talleres es que se ha creado una memoria, un archivo de más de 50 videos de los chicos que se presentan en los canales locales,
y de un festival que hacemos de cine, un libro, presentaciones, y esto es un colectivo. Ya los chicos forman parte del colectivo y se ha creado el archivo, la memoria del proceso de gentrificación del casco antiguo. Entonces, esta es una imagen, ejemplo. Esta casa, por ejemplo, se llama Casa Barco, era la casa más importante en Ciudad de Panamá, o en el casco antiguo, perdón, y se quemó. En la siguiente vemos la terraza, que también es un edificio emblemático y también se quema. Casualmente se quema cuando se necesitan procesos de desalojos muy rápidos, ¿no? Entonces les muestro esto también como y cómo se permea. Estos espacios que están viendo acá, espacio que están viendo acá, esta casa que se quema luego sirve como de escenario para el último trabajo que van a ver y es el que yo realizo con mi mamá. Entonces, esta es un proceso de aprendizaje mutuo constantemente. Alexandra, creo que aprovechando este tema de Panamá y aprovechando de ese contexto como una especie de enclave para detonar una serie de trabajos tuyos asociados al tema del paisaje, me gustaría como pasar a esta parte, hablar del paisaje más que una idea, incluso más que la idea del territorio, que es un término, un concepto que se ha legitimado mucho dentro de la práctica contemporánea asociado a la geopolítica. En tu caso, el tema del paisaje o el concepto de paisaje despliega una cantidad de vasos comunicantes con esa naturaleza escindida por la modernidad y que algunos artistas como tú están intentando repoblar en términos culturales. A partir de la validación de algunos saberes ancestrales, como en uno de los trabajos que nos vas a mostrar ahorita, por ejemplo, lo de Palenque, pero también a través de unas nuevas valoraciones de la vida, ¿no? Como la vida de las plantas, que es un tema que tú te interesa mucho, y sus interacciones con el mundo. En ese sentido, tenemos que alentar en esta conversación el tema de de las plantas migradas que tanto te interesan, ¿no? Y que es un capítulo fundamental dentro de tu trabajo, que se volvió casi como la matriz dentro de tu trabajo. ¿Cómo podríamos conectar esa idea de las plantas a la luz de este lugar, ¿no? Que es el lugar de los otros, del cual estaba hablando hace un rato, y que de alguna manera en un momento de la vida tú misma has habitado ese lugar de los otros. ¿Cómo se conecta esa otredad allí a través del tema de las plantas? Wow. Es una pregunta bastante amplia. Te la voy a responder con tres partes. Y si se me escapa alguna, me recuerdas, por favor. Muy eficiente. En todas estas conversaciones. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, de las plantas, empieza precisamente en Panamá. Te lo voy a responder con Corredor. Corredor es una serie, entonces te lo voy a responder con Corredor, con Panamá, con Corredor en Panamá, con Palenque, y terminando con mi investigación o mi gran investigación, que es plantas migradas. Entonces, que al final esas plantas migradas pues termino siendo como yo misma. Ya vamos a ver por qué. Entonces, yo llego a Panamá y veo que a estos chicos, ellos hablan de Panamá, y yo trato de entender este paisaje que me es tan desconocido, que lo principal es el canal, pero que para ellos es invisible. Entonces, yo empiezo a leer el paisaje a través de la mirada de ellos, a través del sentir de ellos, y resulta que me encuentro con un canal que es invisible. Y como con algo que se movía, que estaba como entre el canal y los panameños, y Panamá, ¿no? A estas alturas, yo no soy panameña, pero amo Panamá, como si fuese mi otra tierra. Corredor es basado en un mito, bueno, que es un mito bastante escrito, y es que cómo llega la paja canalera a Panamá.
La paja canalera es una planta que se llama Saccharum spontaneum. Es una planta que viene de Vietnam y fue traída por los Estados Unidos desde Vietnam, cuando la época de la guerra de Vietnam, porque tenían un gran problema con las tropas en la guerra. Uno, que era una planta muy alta que no se podía cruzar y se cortaban. Se la traen a las bases militares. Recordemos que la zona del Canal de Panamá tenía las bases militares más grandes de los Estados Unidos fuera de su territorio, incluyendo la Escuela de las Américas. Entonces, esta planta la traen para las bases para entrenar sus tropas y además se dan cuenta que es una planta que crece 3 centímetros al día, hasta 5 metros de alto, y como es una planta que no es nativa, se convierte en terriblemente llamada invasiva, entonces crece fuera de control y se convierte en la herramienta perfecta como de un borde, de una forma de división natural de las bases militares de los panameños. Entonces yo empiezo a investigar qué es eso, qué es esta paja. Me encuentro con que no existe un archivo. Entonces, en muchos de los lugares con los que yo trabajo, mis proyectos son tan largos porque no existen archivos, porque estoy trabajando con lugares que no son oficialmente oficialmente Reconocidos. aceptado su conocimiento, exactamente. Para mí, el archivo también es otra cosa que desdibujo constantemente, ¿no? Que ya hablaremos luego. Entonces yo empiezo a viajar por este territorio, por todo Panamá, viendo hasta dónde llega esta paja canalera. Entonces me metí en el canal con los expertos que están tratando de matarla, o de matarla, porque es así. Entonces me metí por la Escuela de las Américas, con los viejos edificios, perdón, de la escuela, que ahora son Hotel 5 Estrellas, y fue creando, y yo fui armando mi propio archivo. Entonces es como entre colonización, pero también como resistencia y cómo el pueblo resiste y cómo la planta se transforma cuando llega a un nuevo territorio. Anotemos que esta planta en Vietnam es una planta medicinal muy querida y es utilizada para enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, ahí viene Corredor. Corredor es un proyecto que he trabajado en diferentes formas. Con esto mismo de la precariedad, no siempre puedo mostrar los trabajos como yo quisiera, no siempre tengo la gran galería, entonces, o la gran galería, no, como la gran bienal para mostrarlas, y como son espacios tan complejos, yo hago versiones. Por ejemplo, Corredor, bajo esta pregunta, esta versión que están viendo tiene 6 canales de video. Dura más o menos 40 minutos. Esta versión la presenté cuando se cerró Images Festival. Es el festival más grande de imagen en movimiento en Canadá. Y me invitaron o me comisionaron a hacer una versión de esa instalación para 2 canales en teatro, bueno, en esta iglesia, con la improvisación de 2 músicos, de Hamid Drake y David Mott. Fue bellísimo. Y también la presenté en Colombia, en el 42 Salón Nacional. Esta versión, por ejemplo, ya es mucho más compleja. Tiene 3 pantallas adentro, tiene una en la entrada. Vamos a ver, la de la entrada es esta que está acá. Es una primera pantalla que te muestra paja y cuando te paras enfrente, tú controlas el movimiento de la paja con tu cuerpo. Cuando pasas por detrás, tú formas parte como del problema también, o de ese nuevo paisaje, o de la nueva pregunta, más bien. Y adentro hay 3 pantallas que están mostrando este archivo que cuenta la historia, y en la imagen central tenemos unas cámaras en vivo del Canal de Panamá. Casi como que volteando esas herramientas de vigilancia, esas cámaras de vigilancia. Y entonces, en esa primera parte es como el estudio donde empiezan mis plantas migradas. Cómo plantas pueden ser utilizadas como herramientas de control
de territorio o como tecnología para control de territorio y de poblaciones, por aquellos que están en el poder, como en el caso de los Estados Unidos, pero también puede ser por los que están bajo el poder de o en posición de resistencia. Entonces, en este caso viene Palenque. Y esto, y es mi tesis, yo estoy haciendo un doctorado en este momento, estoy escribiéndolo, ya lo termino, así que ya en enero me devuelvo para Colombia. Donde la biopolítica, donde la necropolítica son como la base fundamental de este control de los cuerpos, este control de las mentes también, es poder. Entonces, mi tesis es investigación basada en las artes sobre las relaciones entre plantas y seres humanos en la América equinoccial. Y el caso es San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque, como ya, pues, ya muchos sabemos, ¿verdad? San Basilio de Palenque es el primer pueblo libre de América, es un palenque, donde yo vuelvo después de muchos años, yo casi como que crezco en Palenque, mis tías, yo termino la metodología que yo estoy utilizando acá, que es basada en las artes y con todas estas mezclas de medios y tecnologías y talleres, tienen una base fundamental y es que en mi casa, las mejores amigas de mi mamá que siempre estaban en la casa eran Clara Inés Guerrero, una historiadora maravillosa, y Chadorina. Entonces, Chadorina es mujer, voz principal de mujer organizaciones en, Toronto, en Palenque, y mi madre. Entonces, como que yo crezco entre estas mujeres que estaban organizando Palenque como patrimonio inmaterial de la humanidad, que lo logran, todo el proceso de etnoeducación. Y ahora que yo me devuelvo, me pongo a leer ya grande, pues ya vi que es que y yo tenía y todo eso como en el inconsciente, y me pongo a leer las tesis de Clara Inés Guerrero y el proceso que ella estaba utilizando en Palenque era a través de las artes, de la memoria colectiva, a través de lo sensorial. Entonces, pues resulta que el trabajo que yo vengo haciendo es un poco el retomar de eso, pero desde las plantas. Entonces, mi teoría acá es cómo esta migración afro llega y crea o construye los territorios libres a partir de las plantas que se traen desde África, plantas medicinales y plantas comestibles, que por lo general son esas plantas que uno no ve que son llamadas malas hierbas, que crecen como entre los cracks, como entre los huecos, como entre estos glitches que yo les hablaba antes. Entonces, estas plantas medicinales, yo estoy en Palenque, con los talleres, porque Chadorina, me dice, Ale, tú estás haciendo talleres por todos lados en el mundo, vuelve a Toronto, vuelve a Palenque. Entonces empezamos a hacer con mi madre una radio, que era lo que se necesitaba en el momento. Entonces de ahí yo empiezo a pasar mucho tiempo en Palenque, nuevamente, y empiezan preguntas. Entonces, por ejemplo, la primera obra que sale es Bajareque. Bajareque es un encuentro. Yo voy caminando por Palenque y hay una nueva ley en la que las casas están cambiando, las viejas casas de Bareque por las nuevas de concreto. Entonces, esto es un homenaje que yo hago a un encuentro, que me encuentro con la señora Matilde,